RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Con Miguel Blanco. Hola, con borrascas incesantes sobre nuestros cielos, llega el tiempo de los misterios a vuestra casa. Comienza un nuevo espacio en blanco. Algo que hacemos hoy en directo, como siempre, cuando es la 1:07, 12:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. En la parte técnica esta noche, Jorge Muñoz y Jorge Delgado, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Tere Vilas en la locución y además Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción y Alberto Real en la producción. Y desde que os habla Miguel Blanco, dispuestos ya a navegar por esos mundos misteriosos, en 2 horas esperemos que mágicas de radio. Tenemos forma de comunicar con todos vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RNE. Por WhatsApp, 633 50 50 11. Y en el mail, espacioenblanco@rtve.es. Redes abiertas y dispuestas a vuestra participación que controlan Ramón Álvarez y Antonio Baena. Y antes de comenzar hoy, nuestro recuerdo para uno de los nuestros que se nos fue, Carlos Hernández de Miguel, alguien que nos contó parte de nuestra historia más reciente. Las condolencias para la familia y para los amigos, y nuestro recuerdo lleno de gratitud para él por todo el trabajo que hizo. Quizá dentro de poco le recordemos aquí. Recuerdo también, no nos podemos olvidar, para todos los afectados en todo nuestro país por esas tormentas y tragedias que nos están asolando hace tiempo. La Dana, las inundaciones, las lluvias persistentes. Ojalá la radio os sirva para pasar este rato, este tiempo que estáis. Sin olvidarnos de toda la gente del mundo, esos seres que están sufriendo las guerras. Y para hoy, invitados especiales llegan. Esto es lo que os hemos preparado. Para hoy os proponemos un viaje con un testigo de la historia más reciente de nuestro mundo. Se trata de alguien considerado como uno de los mejores reporteros de nuestro país. Ha visitado más de 100 países, lugares donde la guerra, el terror y el horror lo llenaban todo. Junto a él, a ellos, porque llega acompañado, viajaremos a algunos de los lugares más terribles de nuestro planeta, donde la barbarie es su seña de identidad. Habrá más. Algunas otras voces de compañeros que nos ayudarán a seguir explorando ese universo del misterio que aquí, en el espacio en blanco, nos interesa. Y como siempre, sois nuestras invitadas y nuestros invitados especiales.
con nosotros y queremos que sirva de homenaje para mí al mejor reportero y uno de los mejores periodistas de la historia de nuestro país, Vicente Romero. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias por esa exageración. Déjame, que todavía no he empezado a exagerar. Un honor tenerte de nuevo aquí. Te decía hace mucho tiempo, cuando viniste, yo creo la primera vez al programa, que yo cuando veía tus programas decía, yo quiero parecerme a este señor. No he llegado ni a la punta de tus zapatos de esos reportajes que hacías, que déjame que diga, ¿no? Empezaste en el diario Pueblo, 68, corresponsal de guerra en Vietnam, la guerra civil camboyana, la crisis humanitaria en Mozambique, Sierra Leona, Somalia, Siria, Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, Irak, Afganistán. Hiciste informe semanal en portada, los telediarios a través de Radio Nacional. Dirigiste junto con tu hijo, me parece, el programa Buscamundos. Te han dado el premio de periodismo Derechos Humanos 2026, la Cruz Roja, la medalla de oro, premio Ondas Internacional, Víctor de la Serna, etcétera, etcétera, etcétera. Decíamos que íbamos a tener dos invitados. Tu hijo se ha puesto malito, no ha podido venir. Le deseamos que se ponga súper bueno enseguida y que venga prontito, porque él es el responsable de un documental que hemos visto en Imprescindibles. Menos mal que alguien se da cuenta que gente como tú, como vosotros, sois imprescindibles. Testigo de la historia se llamaba el documental. Sí, se emitió el domingo anterior. La semana pasada, sí. Se emitió una versión de 60 minutos, que es la duración prevista para el formato de ese programa, Imprescindibles, pero se hizo otra versión que yo creo que es mejor, de 97 minutos, que se puede ver en la web de Radio Televisión Española, en el Play, con el nombre de Testigo de la Historia. Digo que creo que es mejor. Y que recomendamos. Sigue, perdón. Y digo que creo que es mejor porque el Imprescindibles, en definitiva, se hace siempre sobre una persona. Y aquí Miguel Romero, que fue el director y realizador y factotum realmente del documental, quiso que esa versión más larga se extendiera a por qué ese tipo de periodismo solidario, humano, ya no se hace, por qué se ha degradado, se sigue degradando cada día el mejor periodismo, el más cercano a las personas. No sé si preguntarte ahora qué está pasando en el mundo o lo dejo para el final. No sé, podríamos hablar toda la noche de eso, porque en definitiva de eso ya no se habla. Ya. Empezamos, déjame que empiece y luego al final tratamos de... hay un primer módulo. Hemos dividido lo que se puede contar mínimamente de Vicente Romero en diferentes partes, con testimonios que ha sacado su hijo Miguel Romero, un trabajo extraordinario, y vamos a comenzar con ello. Nuestros invitados de hoy, que han sido testigos de algunas de las guerras más atroces del mundo, han venido al programa a compartir algunas de sus vivencias. Del canal Historias Innecesarias recabamos esta información. En 1994, entre 500.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas en Ruanda en tan solo 100 días. La mayoría eran tutsis, una minoría étnica que durante décadas fue perseguida por los hutus, el grupo mayoritario. Hubo un plan para exterminarlos, barrio por barrio y casa por casa. En muchos pueblos, los asesinos eran los propios vecinos. Mataban con machetes, con palos o con lo que sea que tuvieran a mano. Las radios decían que había que eliminar a las cucarachas y miles de personas obedecieron. Fue un genocidio planificado, anunciado y ejecutado a plena luz del día. Y durante semanas, el mundo miró para otro lado. Uno de nuestros protagonistas estuvo allí y hoy quiere compartir parte de lo que vivió con nosotros. Pero antes, Vicente, si me permites, si te parece, la guerra más tremenda que has vivido, en todas las que has estado,
podría ser. Es muy difícil decirlo porque no tiene nada que ver una guerra como fue la de Vietnam con el genocidio de Ruanda o con cualquiera de las otras, ¿no? Cada una tiene una característica común, que es la barbarie, la irracionalidad, el uso despiadado de la fuerza, pero cada una tiene sus propias características. Vale, nos vamos a Ruanda. Estuviste allí, ¿no? Ese genocidio entre unos y otros hermanos y... Sí, fue básicamente dos etnias, una tercera también, pero la de los pigmeos, pero con un porcentaje muy bajo de población. Esas dos etnias, tutsis y hutus, eran totalmente opuestas en sus costumbres. Unos ganaderos, los otros agricultores, unos utilizados por los colonos belgas como su instrumento para ejercer el poder sobre los otros, y al final se provocó un estallido de odios que hizo que se desencadenara una matanza terrible. No se permitía entrar a los periodistas. Evaristo Cañete, como cámara, su ayudante Antonio Gálvez y yo tuvimos la fortuna de poder entrar. Fuimos el único equipo de televisión del mundo que consiguió romper esa barrera en la frontera, y estuvimos 10 días dentro del país, y puedo decir que en cada sitio donde deteníamos el coche, bajábamos del coche, aspirábamos y olía muerto. El olor de la muerte estaba extendido por todo el país. Entonces levantabas la vista, caminabas unos metros y veías que allí cerca, debajo de unos árboles, había 8, 10, 12 cadáveres asesinados a machetazos, ¿no? El país estaba lleno de fugitivos absolutamente aterrorizados. Fue una experiencia inolvidable, terrible, sí. Qué bonito que siempre cites a la gente de tu equipo, los que te acompañaban. No, es que sin la gente del equipo no se puede hacer nada. Es decir, no se puede hacer nada en televisión. Yo puedo contar las cosas para la radio o para un periódico yo solo, pero para la televisión quien es esencial es el cámara y el técnico de sonido, para que la gente vea y oiga las cosas. Es más, yo puedo quedarme en el hotel escribiendo, haciendo gestiones de producción, pero ellos tienen que ir a los sitios y yo después puedo ver lo que han filmado y escribir. No quiere decir que lo haga, pero quiero decir que soy el menos importante del equipo, efectivamente. No todo el mundo hace eso de citar al equipo. Déjame que empecemos a escuchar algunos de los cortes que me ha pasado tu hijo Miguel. Creo que nos vamos a Vietnam. Recuerdo que un día cayó un obús a poca distancia y había un periodista norteamericano que me hizo de pantalla y él recibió toda la metralla. Yendo con Diego Carcedo y el equipo de Televisión Española, yo me ocupaba de la intendencia. Un día se me olvidó. En el frente Diego me montó una enorme bronca diciendo que estábamos todos muertos de sed, que era culpa mía. Yo recuerdo que yo personalmente tenía tanta sed que con el casco de un soldado cogía en un agujero que había en el suelo y la bebí. Cogí el coche de producción y me fui, retrocedí unos kilómetros. Salí Vicente disparado hasta una aldea donde compré 2 cubos de hielo cargados de cervezas. Empezó un tiroteo. Bien, nos tiró de lado allá. Nosotros empezamos allí a refugiarnos. Cuando volví a la línea del frente, el Vietcong había atacado y la posición en la que nosotros estábamos había retrocedido, pero yo no lo sabía. Me dirigí hacia el enemigo, ¿no? Hasta que el chofer se dio cuenta, paró el coche, salió corriendo y yo salí corriendo detrás de él. Y todos, Vicente, 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 que están disparando. Cayendo granadas alrededor, con los nervios no solté los cubos hasta que no llegué, puse los cubos en el suelo y me tiré de cabeza a la trinchera, ¿no? Después, francamente, nos moríamos de risa. Allí había un fotógrafo de Paris Match que decía: me he perdido la foto del día, un gilipollas corriendo entre explosiones con 2 cubos llenos de botellas de cerveza.
Los corresponsales de guerra como tú estáis un poco zumbados. Hay que estar zumbado para hacer estas cosas en medio de todo ese follón. No, tienes que actuar conforme a la situación en la que te encuentras. No hay un mito sobre los corresponsales, los llamados corresponsales de guerra, ¿no? Que es que efectivamente van a unos sitios peligrosísimos y se juegan la vida. Es una épica casi cinematográfica. El que se juega la vida de verdad por menos dinero es el que está subido en un andamio limpiando una ventana por fuera o arreglando una cornisa y que a veces ni siquiera lleva puesto un arnés de seguridad. Hay creo que son 3 accidentes y medio, ahora se dice 3,5, bueno, cada día laborales en España, ¿no? Han dejado de ser noticia, ya no se publican en los periódicos, ¿no? Ayer murió en La Coruña un obrero de la construcción, no es noticia. Sin embargo, que un periodista resulte herido o afectado, sí, eso es noticia y somos quien más se arriesga la vida. No es así. Bueno, vamos con otro corte, ¿no? Creo que nos vamos a otro país curioso. Se perseguía a los intelectuales, a quienes eran capaces de leer, incluso a los que llevaban gafas. Se suprimió la vida privada. Las bodas eran bodas obligadas. Formaban una fila de hombres y otra de mujeres. El que tocaba a tu lado es el que se convertía en tu pareja. Y después había un funcionario que llevaba la lista de los días fértiles de las mujeres para aparearlos. Esto lo hacían en Camboya, también estuviste allí. Sí, esa era la Camboya de los Khmeres Rojos, la Camboya de Pol Pot, que quiso llevar hasta sus últimas consecuencias la filosofía más radical de Mao Zedong, la filosofía que el propio Mao no se atrevió a aplicar enteramente en China y que produjo pues el mayor infierno político del siglo XX. ¿Cuánta gente murió allí? Bueno, no se puede saber porque hay que desconfiar de todas las estadísticas, incluso de las estadísticas oficiales de las organizaciones de Naciones Unidas, etcétera, porque la gente no inscribe a sus hijos en un registro cuando nacen, ni se inscribe una muerte en un registro, sino que se extrapolan los datos, se hacen estimaciones y de repente, pues Naciones Unidas nos dice cuántos hambrientos hay en Sudán y la cantidad de calorías que consume cada uno de ellos. Bueno, fantasía muchas veces necesaria porque si hay que inventar una justificación para algo que es evidente, que es que la gente se muere de hambre, con una cifra o con otra y de la que ya, por cierto, no se está hablando. Camboya, pues se habla de que hubo varios millones de víctimas pues por el hambre, por la opresión, por la guerra civil. Yo estuve después con los Khmeres Rojos en la guerrilla. El país estaba sembrado de minas, de trapapiés, trampas para pies, es decir, agujeros en cuyo fondo había unos cuchillos de bambú y que estaban cubiertos de hojarasca para que los soldados enemigos al pisar se les hundiera el pie y esos cuchillos de bambú les atravesaran la bota. Los norteamericanos precisamente por eso incorporaron debajo de la suela de sus botas una lámina de acero para evitar eso, ¿no? Bueno, pues allí estuve y si lo que quieres es una anécdota, allí me dio una lipotimia con el calor y la humedad y me tocó hacer parte del camino en elefante, que es una de las cosas más incómodas porque vas sentado realmente en el cuello del elefante, ¿no? Y ahí vas por la jungla, hay una cantidad enorme de vegetación y el elefante con la trompa aparta la vegetación. Pasa la cabeza y la suelta, con lo cual la vegetación se te viene encima al que está sentado en el cuello del pobre animal, ¿no? Fue otra experiencia importante. Sin embargo, hay una escuela allí que yo tuve la oportunidad de visitar, Phnom Penh, increíble, con las fotos de la gente que unos cuantos segundos después iban a morir. Sí, en el barrio de Tuleslang es donde se hizo el S-23. S-23. Que era la prisión política
de los Gemeres Rojos. Allí tuvimos años después la oportunidad de hablar con el jefe de los verdugos, que decía que tenía que esmerarse en la tortura para no resultar sospechoso ante sus propios jefes de empatizar con los detenidos, ¿no? Vamos a otro lugar, Chechenia. Durante todo el día de hoy han continuado los intensos combates en la ciudad de Grozny. En la ciudad de Grozny, cercada durante la guerra de Chechenia, estaban bombardeando de continuo y usamos el teléfono vía satélite, que entonces era un maletín. Yo hice una llamada por teléfono. Los rusos utilizaban las señales de los teléfonos como localizadores. Y entonces, a muy pocos metros de nosotros, cayó inmediatamente un obús. Salimos corriendo, huyendo, una boca de metro que había por allí, que estaba llena de cristales de hielo. Bajamos a una velocidad espantosa, llegamos hasta abajo, fuimos a subir y era imposible subir, porque había mucho hielo, resbalábamos, nos caíamos, no te podías apoyar porque había cristales y tal. Ya nos queríamos ir en avión, porque todo el mundo quería salir de Grozny y no se podía. Había una muchedumbre enfrente de la taquilla. De repente veo que Vicente está por los suelos, como si estuviera buscando algo. La gente se apartaba, pegó a la taquilla, salió, yo oía que decía la gente, hijo puta, en ruso, no sé cómo se dirá, pero vamos, gente vociferando, ¿no? Y Vicente con las cuatro tarjetas de embarque, claro, ya las había conseguido. Y como esas de Vicente hay muchas. Hay que tener cierto toque, ¿no?, para hacer este tipo de cosas. Bueno, hay que sobrevivir en todas las circunstancias, ¿no? Hacer todas las trampas que sea necesario hacer. Pero déjame decir que esa voz que se oía contando eso era la de Evaristo Canete, uno de los operadores con los que he tenido la suerte de poder trabajar más veces. Y también que toda esta selección de cortes, de crónicas de telediario, que fueron centenares, de reportajes de informe semanal, que fueron 350, en portada, etcétera, pues tiene un enorme mérito darle a todo eso un sentido, un ritmo, etcétera, y eso lo consiguió Miguel Romero. Lo digo con el orgullo de que efectivamente ese documental lo haya hecho mi hijo, que es algo que me resulta enormemente gratificante, pero porque además es una lección de cine, de vertiginoso montaje, de narración que cierra en círculo, de selección de imágenes y de testimonios, y yo ahí soy nada más que un muñeco parlante que va contando y recordando las cosas pues como lo que ya soy, ¿no? Como el abuelo Cebolleta, que habla de las batallitas que tuvo durante su vida, ¿no? Testigo de la historia se llama el documental. ¿Cuántas veces está a punto de morir o que te hayan puesto un Kalashnikov, una pistola o una bomba que haya caído cerca? Pues no lo sé, no las he contado muchas veces, pero yo creo que la situación más peligrosa que tuve en mi vida fue en el hotel en Roma, cuando pisé una pastilla de jabón mientras me duchaba y me caí en la bañera y estuve 3 días sin poder andar. 1:29. 12:29 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, hay más cosas que queremos contaros, a pesar del el buen humor que tiene Vicente. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. En gran parte de los conflictos mundiales, los más perjudicados son los niños. Tenemos ejemplos en todas las guerras que se han dado en el planeta. El canal BBC News nos ofrece algunos datos. La brutal guerra en Siria no tiene un final a la vista. Y los niños no solo están en medio del fuego cruzado, son el blanco. El conflicto en Siria es también una guerra sobre la infancia. Sus casas son destruidas, sus escuelas atacadas. Viven en medio de una violencia que ningún niño debería ver y no la olvidan. Algunos que sobrevivieron a los bombardeos conviven con la pérdida y la indignación. Historia
historias terribles de infantes en todo el mundo. Nuestros invitados lo han vivido en primera persona. Decimos invitados porque pensábamos que iba a estar Miguel, al cual le deseamos que se recupere pronto y que siga haciendo documentales de esa calidad. Pues espero que sí, pero lo grave es que ha cambiado tanto el periodismo, la información, se ha convertido tanto en manipulación y en negocio, que realmente una persona con talento como es Miguel lo tiene infinitamente más difícil de lo que lo tuve yo o la gente de mi generación. Yo estoy convencido de que entre los jóvenes periodistas hay grandes posibles corresponsales internacionales, pero se les paga una miseria, se les contrata por crónica publicada, no por crónica enviada, se les llegan a pagar pues menos de 100 euros por crónica. 45 pagaban, nos decía Antonio Pampliega, por algunas crónicas. Sí, pero vamos a decirlo entero. Por crónicas para el diario El País, el teóricamente más importante, que paga 45 euros a una persona que tiene que pagarse el billete, el hotel, el coche para llegar a los sitios, que se juega la vida, no ya solo en la guerra, sino en la carretera con ese coche, ¿no? Y que luego 45 euros no da para cubrir gastos. Por eso no hay esa generación espléndida que hubo pues de los Manu Leguineche, Diego Carcedo, hasta Ramón Lobo, hasta porque el periodismo ha cambiado y ya no se nos informa de muchísimas de las cosas que pasan en el mundo. Hablamos de guerra. En las guerras, los que perjudicados, mujeres, civiles y niños. ¿Has conocido niños de la guerra? Y de la paz, que es lo terrible. En la guerra los niños son los más débiles y por tanto los más vulnerables. Y también muchas veces se les usa para extender el terror entre la población, a la que perder un hijo y ver la amenaza sobre su hijo es el golpe más fuerte moral que le puedes dar. Pero sobre todo los niños de la paz, de los que no habla nadie, los niños que van a trabajar. Yo recuerdo uno que se llamaba Pancho, al amanecer en el mercado central de Bogotá. No sabía leer, pero había aprendido a contar él solo, porque recogía piezas de fruta que caían de los camiones para venderlas y tenía que saber cuántas eran, etcétera, y que vivía con una tía suya y ¿qué porvenir tendría aquel niño? Ninguno, ¿no? Os recuerdo a otra niña que tenía 3 años y parecía que tenía 6 meses, porque ya se negaba a comer. Estaba en brazos de su madre, que tenía los pechos secos. La niña parecía intuir que vivir no iba a valer la pena. No son solo los niños de la guerra, son los niños de nuestro mundo, del que no se habla, los niños de la pobreza, los niños de la explotación, los niños de la marginación, en definitiva, los niños del olvido. Y esos otros niños de la guerra que los cogen desde pequeño. Bueno, antes te digo, te saludan desde la inundada Córdoba, desde Venezuela, desde Palencia, Grijota, Sevilla, desde México, desde Guimar, Tenerife, un montón de gente saludándote. Esos otros niños de la guerra que los cogen de los poblados y les dan una pistola y tienen que matar a su familia incluso. Bueno, eso es una cosa que se ha hecho en todo el mundo, desde Birmania, por ejemplo, donde hubo muchos niños soldados, hasta pues en Colombia, pero sobre todo en África, en las guerras africanas, en Mozambique, en Sierra Leona, en Liberia, donde se utiliza a los niños, se les saca de una aldea, se les secuestra en una aldea y se les convierte pues en bestias de carga, en auxiliares de la guerrilla, a las niñas en esclavas sexuales, y para que no puedan escaparse y volver a su casa se les obliga
a matar a alguien de la aldea, ¿no? Entonces, pues queda una generación de niños a los que se ha convertido en asesinos y que tienen después un futuro muy, muy difícil. Yo he conocido historias absolutamente conmovedoras de todos esos niños por boca de ellos mismos. ¿Nos cuentas alguna? Sí, no sé por cuál podría empezar, pero sí, yo te puedo decir que en Sierra Leona hubo un misionero, Luego vamos a hablar de los misioneros. Chema Caballero, que se dedicó a recoger niños soldados, ¿no? Y había uno al que llamaban Killer, porque era el encargado de dar el tiro de gracia, que se enamoró de una ex niña soldado a la que había conocido durante esa guerra, ¿no? Fatmata. Y trataron de rehacer su vida, se casaron, incluso adoptaron un niño. Él empezó a querer integrarse en la vida conduciendo un taxi, pero finalmente tuvo un accidente. En ese accidente murió una persona, se le fue la olla, volvió a las drogas de su época de niño soldado y murió. Recuerdo otros en Liberia, una pareja que ella estaba con 17 años esperando ya de 7 u 8 meses a su primer hijo con él, ¿no? Y ella me decía que por las noches siempre tenía pesadillas de cuando le obligaban a cortar las manos de un hachazo a los prisioneros. Una técnica de terror que consistía en poner a las gentes de la aldea que tomaba la guerrilla en fila y cortarles, hacían el macabro chiste de decir manga larga o manga corta, cortarles la mano o el brazo, pero que lo hacían también con niños de 6, 7 meses. Recuerdo haber entrevistado con Jesús Mata como cámara a una mujer con su niño que tenía menos de 6 meses, cuando delante de ella le cortaron la mano derecha y se la arrojaron a los perros. Wow. En alguna parte, no sé si era, pues estaba viendo cosas para documentarme, una niña le iban a cortar y era zurda y le iban a cortar la mano derecha, o al contrario dijo, no, cortarme la otra para que me siga sirviendo. Le cortaron las dos. Sí, esa es una historia de las que seleccionó Miguel Romero, que se ha tenido el pobre que ver horas y horas y horas, cientos de horas de materiales para seleccionar con buen criterio una serie de imágenes y de historias, cosas que yo no habría sido capaz de hacer, ¿no? Y efectivamente esa niña en Sierra Leona pidió que le cortaran la mano izquierda porque estaba aprendiendo a leer y a escribir y quería seguir teniendo la mano derecha para poder escribir. Entonces, como venganza, le cortaron, contra su insolencia, le cortaron las 2 manos. Una cría preciosa de 12 años que nos contaba esta historia. Después he querido saber qué fue de ella, porque todas estas historias terribles que te conmueven te dejan luego la duda de saber ¿y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha sido de aquel niño del mercado de Bogotá? Pues no podemos saberlo. Pero de esta niña sí. Esta niña tuvo la suerte de ser adoptada por una familia afroamericana en Estados Unidos y se ha convertido, le hicieron unas prótesis para las manos y se ha convertido en embajadora de UNICEF. Iba dando conferencias sobre la utilización de los niños en las guerras. Por lo menos una historia tuvo ese final, si no feliz, por lo menos ese final consolador, ¿no? Miguel Romero nos ha preparado unos cortes que quiero que escuches. Creo que el primero es de Ruanda. Vamos a Ruanda, se habían cargado a todo el pueblo, no sé si habría ahí 500 personas en la plaza que había, en la plaza de la iglesia. Con miles de cadáveres abandonados que hacen el aire irrespirable. Estaba aquella pequeña iglesia llena de cuerpos. En el altar todo estaba lleno de sangre.
Este niño tutsi de 5 años fue apresado y llevado a la muerte junto a toda su familia. Los machetazos que recibió en la cabeza le hicieron sangrar y desvanecerse, y permaneció inmóvil durante 2 días entre los cadáveres de los suyos. Se saludan desde Nueva York, desde Miami, desde Denia, desde Puerto Rico, desde Callosa de Segura, en Alicante, el puesto de guardia del soporte vital básico. Gracias. ¿Cómo reaccionas tú delante cuando ves eso? Pues como cualquier otro ser humano. La única diferencia es que tienes que contarlo, que procurar ponerlo en su contexto para que no sea una información sensacionalista, amarilla, conmovedora, pero vacía de contexto, que sirva como ejemplo pues de esa barbarie a la que nos tendremos que oponer más de lo que nos oponemos, de todo lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que no se nos informa. El otro día leí en un periódico francés que había 300.000 desplazados en el sur de Sudán. No lo he visto en la prensa española. Que en Mozambique, que en... bueno, yo qué sé, en montones de sitios sigue habiendo problemas, pero ya no van los enviados especiales a contarlas. Lo que sientes entonces es la necesidad de contarlo, de que tus ojos sirvan, en este caso eran los ojos de Canete, al que volvíamos a escuchar hace un momento, sirvan para crear esa conciencia y para que la opinión pública, que es algo que cada vez existe menos, si es que todavía existe, reaccione frente al horror. Y tiene ese oficio la ventaja también de que todos esos horrores que presencias y que te conmueven, no te afectan como a cualquier hijo de vecino, porque lo cuentas. Inmediatamente lo cuentas en una crónica para un periódico por escrito, o para la radio de palabra, o para la televisión, y es el mejor tratamiento psiquiátrico que puedes tener, sacar inmediatamente todo ese horror de dentro de ti para contarlo y comunicarlo con la esperanza, muchas veces vana esperanza, de que sirva para algo. Ya. Luego te voy a preguntar si sirve y qué tipo de mundo vivimos y otras. Tengo un montón de preguntas más. Hay un corte. ¿Estás a gusto? ¿Estás a gusto? Sí, estoy a gusto, pero digo, haría falta toda la noche. Dios mío. Un día me dijeron eso, estaba en una emisora y estuvimos hasta las 7 o las 8 de la mañana, Así que no... o hay otro corte preparado que quiero que escuchemos. El segundo viaje que hicimos a Luanda, estábamos en Goma, que era el Zaire entonces. Las calles de la ciudad de Goma están llenas de cadáveres. Había 20.000 cadáveres en las calles, víctimas de un éxodo entre el hambre y la epidemia de cólera. Esta mujer tiene 29 años. Su marido ha muerto hace menos de una hora y ella no va a durar mucho. Había hileras de cadáveres. Y había el de una mujer rodeada de niños, muertos todos, y quedaba el último de sus hijos, sentado sobre ella. Canete se agachó a filmarlo. Tenía pinta que se iba a morir enseguida. Iba con la cámara hacia él, me echó una sonrisa de oreja a oreja. Terminé de grabar y dejé la cámara en el suelo porque no podía más. Nos abrazamos los dos y nos echamos a llorar los dos juntos. No sé qué decir. Pues eso, que somos personas como todas las demás. No puedes quedarte indiferente ante una cosa así. Otra cosa es que a veces tengas unas reacciones impensadas. Por ejemplo, en aquella situación, los soldados franceses recorrían los alrededores de la ciudad de Goma recogiendo en camiones centenares de cadáveres y los llevaban a las fosas comunes. Unas veces los arrojaban directamente con palas excavadoras. Otras, los cadáveres se amontonaban mientras se acababa de cavar la fosa y entonces 2 trabajadores locales contratados de allí por una miseria echaban los cadáveres uno a uno. Uno de esos trabajadores agarraba el cadáver por las manos y otro por los pies y
lo echaban a un lado, al otro, a un lado, para tomar impulso, y finalmente decían, y 3, y soltaban el cadáver. Bueno, pues uno de esos trabajadores no soltó el cadáver y se fue de cabeza a la fosa común y cayó entre todos los cuerpos. Se puso histérico, empezó a dar gritos y entonces le echaron una mano para que subiera. Se agarró a esa mano desesperadamente, tiró, y cuando estaba subiendo a mitad de la pared se le soltó el guante y volvió a entrar de cabeza otra vez entre todos los cuerpos. ¿Sabes cuál fue la reacción que tuvimos Canete, Antonio y yo y todos los que estábamos viendo aquello? No. Reírnos. Nos dio risa aquella situación del pánico de aquel pobre hombre, ¿no? Dices, ¿y cómo te puedes reír de una cosa así, no? 1:45, 12:45 las Islas Canarias. No todo va a ser malo. Vamos a ver si hay un tiempo de esperanza con otros personajes que tú has conocido. Ojalá, porque nos está quedando un poquito fuerte. Sí, pero luego sacamos conclusiones. Con esa tercera introducción que está preparada, vamos con ello. Radio Nacional de España, la radio por delante. Yo llevo un tiempo pidiendo un hermano, una hermana, y cuando llega Andrea, pues me encuentro con la situación de que se queda 3 meses ingresada en el hospital. Yo no entiendo, porque al final pues no dejó de ser una niña. Pero algo a lo que agarrarnos para hacer una despedida lo más bonita posible cuando ya éramos conscientes de que el final estaba llegando. Para mí, Hugo siempre está con nosotros. Cada año mueren en España 200.000 personas con sufrimiento severo. Memoria de Delfín, Arturo Martín Lafuente. Esta semana hablamos de cuidados paliativos y lo hacemos en la compañía de los doctores Enrique Benito y Ricardo Martino. Memoria de Delfín. No falten a la cita. Los lunes a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Y cuando quieras, en RN Audio. Radio Nacional de España. En medio de todos estos horrores, hay oasis que crean un poco de paz. Muchos de ellos son gracias al trabajo de seres humanos desinteresados como los misioneros. Del canal Santos y Oraciones destacamos un ejemplo de estos misioneros. Daniel Comboni nació en 1831 en Italia. Sus padres eran demasiado pobres, lo enviaron al Instituto de San Carlos en Verona, dirigido por el padre Nicolás Massa, que educaba jóvenes con talento intelectual de bajos recursos. Aprendió hebreo, árabe, español, francés, inglés, alemán, portugués, 13 dialectos árabes y algunas lenguas africanas. El instituto acogía antiguos esclavos africanos, lo que dejó una huella profunda en Comboni. Ahí no solo se cultivó académicamente, también se forjó su vocación misionera. La lucha contra la esclavitud fue uno de los pilares fundamentales de la misión de Daniel Comboni. Desde su llegada a África, se comprometió de manera incansable con la liberación de esclavos y su erradicación. A los 50 años de edad, murió en Jartum, rodeado por los nativos a quienes había dedicado su vida. Es una muestra de estos seres humanos que dedican su vida a los demás. Nuestros invitados han conocido a algunos otros y nos traen esos aires de esperanza. Te siguen saludando desde Zaragoza, Huesca, Barcelona, Bilbao, Teruel, Alicante, Argentina, multitud de lugares. Gracias. Qué bonito que haya seres como estos, misioneros y misioneras, que de una manera callada, sin hacer ruido, hacen esa labor tan increíble en el mundo, ¿verdad? Sí, mira, yo soy agnóstico. No creo en Dios. Pero crees en el ángel de la guarda. Que te lo escuchas decir, ¿vale? Sí, pero no como aquel siniestro ministro del Interior que decía que el ángel de la guarda le buscaba el aparcamiento. Hay que ser gilipollas, que es una palabra admitida por la Real Academia Española y que le viene muy bien gilipollas a ese señor ministro, ¿no? El hecho es que yo creo en los milagros, pero porque los milagros no los hace Dios. Los milagros los hacemos nosotros, los hombres. Y en este caso,
los misioneros. Los misioneros, en general, como tienen ese roce fuerte con esa realidad tan áspera, se les cae enseguida todo ese barniz dogmático que imprimen en las fábricas de curas, en los seminarios, ¿no? Y no me hago responsable de lo que dices, que luego yo soy muy cobarde, ya te lo he dicho, no me hago responsable de lo que estás diciendo. No te preocupes por si piensas que vamos a ir al infierno. En el infierno estamos ya en este planeta, y otro infierno no existe, no te preocupes. Vale. Dame más. El hecho es que son muy diferentes a los de esta iglesia sectaria, reaccionaria, etcétera, que todavía padecemos, la iglesia católica. Hasta el punto de que yo me he encontrado, por ejemplo, entrar rodando, para darle naturalidad al reportaje, rodando con Jesús Mata con la cámara al hombro, rodando en Ruanda, donde había una monja, una enfermera, que estaba poniendo una inyección. Y yo le pregunté qué estaba haciendo, y me dijo, es que le estoy poniendo una inyección de anticonceptivos a esta mujer porque tiene 6 hijos. Y yo le dije, bueno, perdona, si quieres cortamos, pensando que no estaba bien que la hubiéramos asaltado así y nos dijera que estaba haciendo algo contra una práctica, contra lo que recomienda la Iglesia, ¿no? Y me dijo, no, si esto conviene que se escuche para ver si de una vez se enteren en Roma de cómo es el mundo. Esta mujer tiene 6 hijos. Un 7º embarazo le puede costar la vida, está enormemente débil. ¿Qué queréis que haga? Pues lo lógico es ponerle anticonceptivos. Y efectivamente detrás de ella había un armario lleno de preservativos, de píldoras anti-baby, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa monja tenía la esperanza de que la Iglesia pudiera acabar reaccionando, ¿no? Yo recuerdo a Yayo, un cura, murió hace 3 o 4 años en su Asturias natal, Eladio, que el obispo lo visitó en la misión y le dijo, bueno, veo que ha hecho usted unas viviendas sociales y una escuela, incluso un campo de deportes, pero ¿dónde está la iglesia? Y ya yo le dijo, yo no sabía que tenía que construir una iglesia. Dice, ¿pero cómo? ¿Dónde dice usted misa? Pues aquí, en medio del campo. No hace falta una iglesia para decir misa. No, hay que hacer una iglesia. Y claro, Yayo obedeció y dedicó unos fondos a construir una capilla. Y me decía Yayo, hice muy bien, el obispo tenía toda la razón, porque ahora la capilla nos sirve de lugar para hacer asambleas vecinales, de almacén para los alimentos, tiene muchísimas utilidades. Las misas las seguimos haciendo al aire libre. Déjame que diga que la Iglesia Católica también hace cosas buenas, hay muchos sacerdotes que hacen cosas muy buenas. Claro. Tengo que defenderlo. Déjame que escuchemos algunos cortes que tienen que ver con los misioneros. Se hacían pasar por una serie de ritos de magia tradicionales, hacía creer que eran inmortales. Cuando mataban a su primera víctima, tenían que llevar una parte de esta persona, un anillo o un dedo. Empezamos el proyecto de rehabilitación de niños y soldados en el año 98 y conseguimos al final sacar a muchos chicos y chicas de las manos de la guerrilla y darles una oportunidad de rehabilitarlos. Y la historia de Killer es la historia de un chaval que era un líder de la guerrilla, siempre creando bronca. Y un día llegó este Killer. Esa es la historia que nos has contado. Era un misionero, ¿no? Sí, es Chema Caballero, que ahora está en Madrid y que hizo un gran trabajo. Pero no solamente son los misioneros que están en los lugares más duros y que, curiosamente, mientras que las ONGs y las grandes organizaciones internacionales como la FAO, UNICEF, etcétera, viven en unos lugares acomodados con sus coches, con sus buenos sueldos, etcétera, los misioneros suelen vivir en los barrios más humildes, con la gente, conociendo sus problemas, compartiendo sus miedos y sus angustias. Pero no solamente allí, nos los podemos encontrar también aquí, porque junto a esa iglesia sectaria y reaccionaria y dogmática, pues hay otros como por ejemplo la exparroquia, porque
le quitaron la categoría, o como se llame, de parroquia de San Carlos Borromeo, donde Javi Baeza, el antiguo párroco, pues está haciendo una labor social, sobre todo con inmigrantes, fantástica, equiparable a la que podría estar haciendo en cualquier lugar del tercer mundo, porque ese tercer mundo lo tenemos también aquí, lo tenemos en las puertas de la ciudad. Yo recuerdo haber ido con Jan Sigler a visitar a 12 kilómetros de Madrid el Gallinero, ese poblado de casuchas, la mayor parte habitadas por gitanos humanos, y Jan Sigler decía todo el tiempo: incomparable, increíble que a 12 kilómetros de la Puerta del Sol pudiera estar viendo aquella miseria tercermundista. Déjame que ponga 2 cortes. ¿Te quedas 10 minutitos después? Sí. Desde la Rambla de Córdoba te saludan, sufriendo el temporal que ahora le da tregua, para escuchar a la luz de una vela y su transistor nuestro programa. Qué bonito. Escuchamos 2 cortes más de misioneros y misioneras. Ser pobre en el contexto en el que yo vivo aquí significa que no cuentas para nada, para nadie. Significa que eres como un obstáculo para la sociedad. Significa ver cómo tu hijo, tu hija, de 2, 3, 4, 5 años, se te va de las manos porque no tienes algo con lo que apoyar ese cuerpo. No tienes acceso a la medicación. Ser pobre significa que tu hijo o tu hija tiene que empezar ya a buscarse la vida por las calles. Significa el que tu casa no es un hogar. Además de luchar contra el hambre, de esforzarse en ayudar a la producción de alimentos, de atender a innumerables familias, ha creado una red de hogares para niños huérfanos. No un orfanato, 6, 8 niños agrupados en una casa. ¿Quién era este? Ángel Olaran. ¿Ángel? Olaran, un misionero, un padre blanco, que incluso después de jubilarse sigue en Bucro. Viene dentro de unos días de visita a Madrid, somos grandes amigos, y ha hecho una labor fantástica. Ese es otro ejemplo de misionero que se negó a construir una parroquia. Decía, pues, lo mismo que yo, que maldita la falta que hacía, ¿no? Y bueno, ha hecho una labor realmente fantástica. En un minuto que nos queda antes de las noticias, ¿conociste a las monjas que había en Cité Soleil, en Puerto Príncipe? Sí. Qué increíble lo que estaban haciendo. Yo no sé últimamente qué. Y yo tampoco, porque me habría encantado poder volver a Haití. He estado absolutamente descompuesto en manos de las bandas callejeras, y más de una vez me he preguntado qué habrá sido de aquellas monjas que estaban en el peor barrio, el peor sitio de Puerto Príncipe. Qué labor tan increíble hacían. Sí. Si me permites, luego, cuando ya te vayas y te deje descansar, como no vamos a hablar de Haití hoy, vamos a meter un cortecito de otro programa que hicimos cuando hiciste Tierra de Zombies, contando esas aventuras tan increíbles que pasaste allí. Ellos son una esperanza, toda esta gente, ¿verdad? Sí. En este mundo nuestro, afortunadamente. Sí. Vale, hacemos una pausa, si te parece, y seguimos 5 o 6 minutitos para ver qué consejos nos quieres dar. Y te preguntaré por qué en este mundo se premia la ineptitud, a los aduladores, a la gente, pero me lo contestas después. Hemos de hacer una pausa, llegan las noticias de las 2, la 1 a las Islas Canarias, pero enseguida continuamos. Tenemos 1 hora más para contaros historias, no solamente con Vicente Romero, hay otros invitados esperando, nos vamos a ir a Haití y otra serie de cosas. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RN, por si queréis conectar con nosotros, no os vayáis que volvemos enseguida, darnos un momentito y enseguida regresamos. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.